buenas tardes, amados hermanos, amadas hermanas. Bienvenidos una vez más a su espacio Siervos del Nuevo Pacto, producido por Ministros de la Palabra. Son las 5 de la tarde en Costa Rica, son las 8 de la noche ya en Argentina, y le damos toda la honra y toda la gloria al Señor por una nueva oportunidad que nos da de reunirnos para que reflexionemos juntos alrededor de la santa palabra de el Eterno. Estamos los martes y los jueves haciendo un análisis de Mateo capítulo 24, un análisis escatológico. La escatología es la rama de la teología que estudia los acontecimientos de los últimos tiempos. Estamos analizando precisamente las señales antes del fin y los últimos acontecimientos que van a girar alrededor de la segunda venida de Cristo desde el punto de vista de Mateo capítulo 24. La sesión de esta noche la hemos titulado Los 5 jinetes del Apocalipsis. De eso es de lo que vamos a estar hablando, de los 5 jinetes del Apocalipsis. Usted ha escuchado que siempre nos han hablado de 4, así aparecen en algunas traducciones de la Biblia, así tal vez se lo han predicado desde el púlpito, pero yo quiero conversar con cada uno de ustedes y demostrarle que no son 4, son 5 jinetes. Y vamos poco a poco entonces haciendo el desarrollo de cada uno de ellos. Mateo capítulo 24, versículo 37, 38 y 44, dice la palabra del Señor: cuando yo el Hijo del Hombre venga otra vez, la gente será entregado a sus banquetes, a sus fiestas de boda, sin saber lo que está sucediendo hasta que sea demasiado tarde y sean arrastrados. Ustedes deben estar vigilantes para que mi regreso no los sorprenda. Me queda totalmente claro, directamente desde los labios del Señor Jesús, que cuando Él venga por segunda vez, el mundo allá afuera va a estar en otra cosa. Y como no van a estar preparados para la segunda venida del Señor, usted sabe cuál va a ser el resultado para esas personas que van a estar en otros asuntos. Ahora, eso a mí personalmente no me preocupa tanto como el hecho de pensar que tenemos creyentes que también cuando Jesús venga por segunda vez van a estar en otra cosa. Eso sí me preocupa, que hijos e hijas de Dios, que tenemos que estar vigilantes para que el regreso del Señor Jesús, para que su parucía no nos asombre, no nos tome desprevenidos. Muchos creyentes van a estar en otra cosa. ¿Y qué va a pasar con ellos? Hoy se ha predicado un evangelio light, un evangelio simple. Se está predicando un evangelio permisible, donde simplemente, como ya hicimos una profesión de fe, entonces ahora somos salvos, nos cruzamos los brazos y esperamos que Cristo venga. Pero no hay nada más alejado de la realidad, porque creyente o no creyente que sea sorprendido por la segunda venida de Jesús al no estar preparado para recibirlo, hermano y hermana, no va a ir a la eternidad. Le guste a quien le guste, pero la Biblia en eso es totalmente clara. Por eso Jesús separa a los hijos de los que no son sus hijos, a los creyentes de los que no son creyentes, a los que tienen el Espíritu Santo de los que no lo tienen. Y el hecho que yo me endilgue ser cristiano, ser creyente, pero si a mí la segunda venida de Jesús me toma desprevenido, así yo haya pastoreado 50 años en una iglesia, así yo haya asistido a todos los cultos en toda mi vida, eso a mí no me da un tiquete para entrar a la patria celestial. Tenemos que tener mucho cuidado y recibir la exhortación del Señor de que tenemos que estar muy vigilantes. Hemos venido hablando acerca de esas grandes 10 señales que aparecen en Mateo capítulo 24, las cuales las hemos ido abordando poco a poco. Ya pudimos abordar los falsos cristos, que es la señal número 1. Abordamos la señal número 2, que son las guerras. Abordamos la señal número 3, que son las pestilencias. Abordamos la señal número 4, que es las hambres. Vamos entonces a incorporarnos a la señal número 5. La señal número 5 tiene que ver con terremotos, o sea, movimientos telúricos, movimientos de tierra.
Recordemos que esa es la señal número 5 que Jesús nos la da y se encuentra en el versículo 7 de Mateo 24, cuando dice, y habrá terremotos en muchas partes del mundo. Y qué increíble, cada vez el mundo se mueve más, cada vez hay más movimientos tectónicos, dicen los que saben, cada vez el mundo, hermano y hermana, está en constante movimiento y eso lógicamente repercute para los que estamos sobre la superficie. Hay movimientos debajo del mar porque hay capas tectónicas en el mar, hay movimientos en la tierra porque hay capas tectónicas también debajo de nuestros pies. Y es interesante porque si revisamos rápidamente los últimos terremotos que han ocurrido en nuestra era, por lo menos en este último siglo, dicen los que saben que está temblando cada vez más de lo que antes temblaba. Ahora hay instrumentos muy precisos para hacer las mediciones en cuanto a magnitud que se utiliza hoy en día, la escala Richter, por ejemplo. El año pasado, en el 2023, tuvimos un terremoto en el sur de Turquía, tal vez usted se acuerda, un terremoto de magnitud 4 grados. Ese terremoto cobró la vida de 50,000 personas. En el 2010 hubo un terremoto, tal vez el que más vidas ha cobrado en la historia, según se tiene registro, y se produce en la isla de Haití, un terremoto que cobró 316,000 vidas, con una escala de magnitud 7. Pero usted recordará que el megaterremoto que ha existido en la historia, por lo menos en los registros que se tienen, es el megaterremoto de Chile. Un terremoto que ocurrió en una zona que se llama Valdivia, en Chile. Un terremoto que se dio en el litoral pacífico. Un terremoto de magnitud 9.5, el más grande en la historia. Sin embargo, fue un megaterremoto que apenas cobró la vida de 2,000 personas. 22 de mayo de 1960 en Valdivia. Y interesantemente, al estar colindando con el Pacífico, se provocaron tsunamis que llegaron a California hacia el norte, llegaron a Hawái hacia el oeste, llegaron hasta Japón. Pero de lo que estamos hablando precisamente es de ese cumplimiento, de esos movimientos telúricos que aunque la Biblia no los predijera, porque la Biblia no predice a nivel de detalle el terremoto de Valdivia, el terremoto de Indonesia, el terremoto del 76 en China, por ejemplo, que cobró la vida de 243,000 personas en esta zona geográfica. La Biblia no predice los terremotos a nivel de detalle, pero sí hay una profecía en la palabra del Señor de el último terremoto que existirá en la historia de la humanidad y que será el que le dé fin a los 3 bloques de juicios que van a venir sobre el mundo. La misma palabra del Señor dice que será un terremoto cuya magnitud no ha ocurrido. El de 9.5 de Valdivia en Chile será una caricatura cuando ese último terremoto, que es el que marque el fin de la historia humana, va a acontecer. Apocalipsis capítulo 16, versículo 17 y 18 dice: entonces el séptimo ángel derramó su copa en el aire, un grito brotó del trono, del templo que está en el cielo: ya está terminado, se acabó, se finis, consumado es. Hubo entonces estruendos, truenos, relámpagos, mientras la tierra se sacudía con un terremoto de magnitud sin precedente en la historia. Todavía Dios tiene guardado el terremoto de terremotos que sucederá cuando el ángel vierta la séptima copa de la ira, o sea, el último juicio que Dios traerá sobre el mundo. Pero interesantemente, esta profecía, 95 años después de Cristo, ya la teníamos nosotros 700 años antes de Jesús, en el libro de Isaías, en el capítulo 24, versículo 17, cuando dice la palabra del Señor: y a ti, habitante de la tierra, te esperan el terror y las trampas. Si te libras del terror, te hundirás en una trampa. Si sales de ella con vida, caerás en otra trampa. Lloverá muy fuerte, un diluvio hará temblar los cimientos de la tierra, un gran terremoto sacudirá la tierra hasta dejarla hecha pedazos. Y sigue diciendo: sí, la tierra será totalmente destruida.
Ese terremoto es el que destruirá la tierra o lo que quede de ella después de los juicios de los sellos, las trompetas y las copas. La tierra temblará, dice Isaías 24:20, como un borracho y se vendrá abajo como frágil choza en medio de una tormenta. Pesa tanto el pecado de la gente que la tierra caerá y no volverá a levantarse. Vean qué claro me dice Isaías 700 años antes de Cristo y cómo lo compara con una persona alcoholizada, con una persona ebria. Si usted ve por la calle a una persona que está borracha, recuerde que el licor es inhibidor de los 5 sentidos. La persona pierde el control, pierde el equilibrio y precisamente usted lo ve caminando de un lado hacia el otro y tropezando con todo lo que se encuentra. Así se va a mover la tierra, así se van a mover los cimientos de este planeta en una gran conmoción que interesantemente y espiritualmente tiene una enseñanza muy hermosa para usted y para mí, porque nos dice el escritor de los Hebreos, el autor desconocido de los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 26 y 27, ahora dice, Él promete, hablando de Dios, nuevamente haré temblar la tierra, pero también moveré el cielo. Todo lo creado, lo que se puede hacer temblar, será destruido y solo permanecerá lo que no se puede mover. Aquel que haya edificado sobre la roca inconmovible de los siglos, aquel que haya fundamentado la fe en la piedra angular, ese no se va a caer por más que ese mundo se mueva. Aquí hay una promesa espiritual muy hermosa para los hijos de Dios. Toda la creación será conmovida, toda la creación será removida. Por eso, muy probablemente, nos estamos acordando en este momento cuando Jesús le dice a sus discípulos, cuando antes de que le pregunten de las señales antes del fin, los discípulos le están enseñando el templo a Jesús. Y Jesús le dice, eso que ustedes están viendo, aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Todo en este mundo, hermano y hermana, se va a tambalear. Y lo único que no se mueva será aquel hombre y aquella mujer que fundamentaron sus vidas en la roca que es Cristo. Solo los que pusieron su fe en el Salvador serán los únicos que permanezcan y permanezcan por toda la eternidad. El mismo escritor de los Hebreos dice en el versículo 28 del capítulo 12, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, uno, tengamos gratitud y mediante ella, o sea, mediante la gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Los hijos de hijas de Dios, agradecidos por la gracia inmerecida, por la misericordia de que no nos castigue el Señor como merecemos. Entonces nos volcamos en gratitud al ser redimidos, al ser liberados de la ira divina, y nos volcamos entonces en gratitud a Dios en primer lugar. Tenemos que aprender a ser hijos e hijas agradecidos, porque lo que Jesús hizo por usted y por mí, nadie en este mundo puede hacerlo. El Señor nos ha librado de la condenación en la que el hombre y la mujer allá afuera están sumidos. Nos ha sacado de las tinieblas, dice el apóstol Pedro, a su luz admirable. Entonces yo agradecido, yo contento con el Señor, yo sabiendo que no tengo nada con qué pagarle, porque no hay nada con qué pagar la sangre vertida en la cruz. Entonces el Señor recibe mi agradecimiento. ¿Y cómo demuestro yo mi agradecimiento al Señor? Hebreos capítulo 12, versículo 28. Sirviéndole y agradándole con temor y con toda reverencia. Eso hacen los hijos de Dios. Eso espero que usted, hermano y hermana, esté haciendo. Lo demás es pura palabrería. Lo demás, como decía mi abuela, es pura hablada. Lo demás no sirve de nada si no lo estamos demostrando por nuestros frutos, porque es por los frutos con que se conoce quién es quién. La señal número 6 está relacionada con la persecución. Jesús le está vaticinando a sus discípulos en la señal número 6 que los creyentes van a ser odiados y martirizados por la causa
de Cristo. Cuando vamos a Mateo capítulo 24, versículo 9, Jesús le dice a sus discípulos en la señal número 6, entonces a ustedes los torturarán, los matarán, los odiarán en todo el mundo por causa de mí. Lógicamente, si somos amigos del mundo, somos enemigos de Dios. Pero cuando dejamos de ser amigos del mundo para ser amigos de Dios, el mundo se enemista con usted y conmigo. ¿Y por qué? Porque usted pone el mundo bajo juicio. Cuando usted se conduce correctamente, usted conduce a sus compañeros de trabajo, usted los pone a ellos bajo juicio. Cuando usted en su casa se conduce como a Dios le agrada, usted pone a su familia en juicio. Cuando usted, donde quiera que ande, usted tiene un comportamiento correcto y agradable a Dios, usted pone al mundo en juicio. Y eso al mundo no le gusta y por tanto el mundo está enemistado con usted. Y Jesús, que no miente, Jesús que nos dice la verdad, Jesús que nos anticipa lo que va a suceder, nos está diciendo que a partir de su ascensión al cielo y hasta su segunda venida, todos aquellos que somos discípulos y discípulas de Jesús, vamos a tener que esperar ser perseguidos y perseguidos de muchísimas maneras. El mismo Jesús en Juan capítulo 16, versículo 33 le dijo a sus discípulos en aquella última noche antes de ser arrestado en medio de la cena, Jesús les dijo, yo les he dicho esas cosas para que en primer lugar en mí encuentren paz. En este mundo, Jesús les dijo, ustedes van a sufrir, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Jesús no le miente al ser humano como Satanás le miente. Jesús le dice al hombre y a la mujer el costo de seguirlo. Jesús mismo es claro y nos dice, si no quieres pagar un precio, no pierdas tu tiempo. No te pongas a jugar de lunes a sábado de una manera y el domingo juegas de otra. O juegas de una manera o juegas de la otra. Pero no pierda su tiempo, no pierda su dinero, no pierda sus recursos buscando a Dios cuando solamente le conviene. Usted, si no puede pagar el precio que Jesús ha estipulado, hermano y hermana, no pierda su tiempo. Jesús lo decía, ¿quieren ser mis discípulos? Bueno, tienen que hacer tres cosas. 1, negarse a sí mismo. 2, tienen que tomar su cruz. 3, tienen que seguirme. Si no queremos pagar un precio, no perdamos el tiempo. Y Jesús nos está diciendo que los hijos e hijas de Él van a ser perseguidos, van a ser vituperados, recibirán murmuraciones, en vez de recibir ayuda, van a recibir más trabajo por parte de aquellos vagabundos, por parte de aquellos murmuradores, por parte de aquellos que no están haciendo nada en la obra del Señor, sino que están generando más costos de los que ya los líderes y los pastores tienen en sus respectivos ministerios. Entonces, hermano y hermana, tenemos que tener claro que seguir a Jesús tiene un precio, el cual todos en determinado momento tenemos que pagarlo. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, es importante ir en el paralelo del libro escatológico cuando dice, cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar a las almas de los que habían sido asesinados por anunciar el mensaje de Dios. Esa es una visión que tiene Juan acerca del sello número 5 que veremos más adelante. Todos los muertos de la historia se encuentran en ese momento en la presencia del Señor. Aquellos que Jesús llevó a la presencia de Dios en el momento de su muerte, como todos aquellos que han muerto después de que Jesús partió de este mundo. Es donde el apóstol Pablo nos dice, y después lo vamos a analizar a nivel de detalle, ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. ¿Dónde están en este momento todas las personas que han muerto? Están en dos grandes grupos que más adelante los vamos a dilucidar a la luz de la palabra del Señor. Sin embargo, aquí en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, vemos el clamor de justicia que están estos hombres y mujeres exclamándole a Dios, todos los mártires clamándole al Señor para que les haga justicia. Por eso es interesante cuando nos dice que estas almas estaban debajo del altar. Tiene una connotación espiritual muy hermosa y hay que entenderla cuando vamos al libro de Éxodo, porque dice que esas vidas, al estar debajo del altar,
fueron derramadas, sobre el altar se derramaba sangre como una ofrenda a Dios. Cuando vamos al libro de Levítico, capítulo 4, versículo 7, la palabra del Señor nos dice: después pondrá sangre sobre los cuernos del altar del incienso delante del Señor en el santuario. El resto de la sangre la derramará sobre la base del altar del holocausto a la entrada del santuario. Esos mártires, esos hombres que sufrieron en esta vida. Les recuerdo que la palabra mártir no está relacionada en la forma como la persona muere. Hay mártires que han vivido toda su vida, valga la redundancia, martirizados por una enfermedad, por un oprobio, por una pareja, por una situación exógena, y han sido mártires por la causa de Cristo durante toda su vida. Esos son los que van a estar debajo del altar clamándole al Señor cuando hará justicia por todas las injusticias de las cuales fueron objeto. El Señor les dice más adelante, versículo 10 en adelante: vamos a mudarlos de blanco, tranquilícense, tenga paz, faltan todavía algunos que tienen que unirse, pero va a llegar el momento en que el Señor cobre todas las facturas de injusticia sobre las persecuciones que recibieron sus hijos mientras estuvieron aquí en la tierra. La señal número 7 de las 10 grandes señales que encontramos en Mateo capítulo 24 está relacionada con la traición. Este tema de la traición es un asunto tan doloroso porque Jesús ya nos había adelantado que los hermanos se iban a levantar contra los hermanos, que los padres se iban a levantar contra los hijos, que los hijos se iban a levantar contra los padres. Dice Mateo capítulo 24, versículo 10 en esa séptima señal: y muchos de ustedes volverán a caer en pecado y traicionarán y aborrecerán a los demás. La traición ha existido a lo largo de la historia. Usted encuentra en la Biblia N cantidad de casos de traición. La más connotada, la más comentada y reflexionada es la traición de Judas. Jesús nos dice que durante su primera y segunda venida, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener claro y esperar que este mundo cada vez irá de mal en peor. Esos vaticinios de adivinos, esas promesas políticas que nos hacen que vendrá un mundo mejor, un mundo de paz, un mundo de armonía, un mundo de autoabastecimiento, un mundo de cero carencias, un mundo lejos de guerras, eso es una mentira y una falacia. El mundo va de mal en peor. Y usted y yo como hijos de Dios tenemos que tener totalmente claro que conforme se acerque el fin, seremos objeto de persecución, objeto de escarnio, objeto de tratos inmisericordias e increíblemente aparecerán muchos traidores que de frente nos saludan, de frente nos abrazan, de frente nos dicen lisonjas, de frente nos besan, de frente no nos dan sus verdaderas intenciones, pero que tarde o temprano ellos van a ir apareciendo y revelándose, y no tenemos que ir muy largo porque los tenemos dentro de nosotros mismos, en nuestras iglesias, en nuestros ministerios, en nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo, donde quiera que vayamos, tenemos traidores. Personas que por un lado nos dicen una cosa, pero por la otra esperan que les demos la espalda para enterrarnos la daga en la cuarta cervical hasta que sentimos el escalofrío del metal donde nos está atravesando a través de grandes traiciones a las que usted y yo siempre estamos sometidos. Así es que esto no nos debe asustar. Jesús ya lo había dicho, Jesús ya lo había avisado, y por eso es algo que no nos debe sorprender, no nos debe quitar el sueño, no nos debe quitar el hambre. Simplemente tenemos que tomar las medidas previsorias y identificarlos y bloquearlos. La señal número 8 que Jesús nos da en Mateo capítulo 24 está relacionada con el enfriamiento del amor. Y esta es una de las señales más tristes personalmente de las 7 señales que hemos visto anteriormente. Y esta, la octava, para mí la señal más dolorosa es el enfriamiento del amor.
Vamos a ver más adelante de que el mundo será aniquilado a través de guerras, a través de hambres, a través de pestes, a través de fieras salvajes. Las fieras salvajes, simbólicamente hablando, son aquellas muertes que se dan por otro tipo de eventos que no son los que hemos anotado anteriormente. Los suicidios, los abortos, las traiciones. Pero el enfriamiento del amor, dentro del cual se encuentra esa gama de muertes, para mí es la señal más triste y la señal más dolorosa. Vean lo que dice Jesús en Mateo capítulo 24, versículos 12 y 13. Habrá tanto pecado y maldad que el amor de muchos se enfriará, pero los que se mantengan firmes hasta el fin serán salvos. Vuelvo a ser reiterativo, conforme se acerque la segunda venida del Señor, el mundo cada vez se va a corromper más, el mundo cada vez va a ser más inicuo, el mundo cada vez va a ser malévolo, buscará nuevas formas de llevar crímenes adelante, buscará nuevas formas de perderse sexualmente hablando, de perder su honradez, de perder las virtudes, de tirar a la basura los valores. Y eso es lo que usted y yo estamos viviendo hoy en día. Ahora, para mí, peor que una guerra, peor que una plaga, peor que una hambre, hermano y hermana, es la abundancia de la maldad. Porque cuando se enfría el amor, definitivamente se muere todo aquel sentimiento tan hermoso que tengo para mí mismo y para los demás. Cuando el amor se enfría, en primer lugar, dejo de amarme a mí mismo. Y si yo no puedo amarme a mí mismo, muy difícilmente puedo amar a los demás. Llega un momento en que el hombre, en su maldad, en su corrompición, en su perdición, se asquea a sí mismo de cómo es, y por tanto está lejos de sentir compasión por otra persona. No tiene problema en lanzarle una garrafa de 50 tiros a través de una ametralladora y cegar una vida. No le tiembla el pulso, cree que está majando una cucaracha tal vez. Y la maldad que empieza esa persona a estar produciendo es algo que ya le roba la racionalidad, le roba el sentimiento, le roba la conciencia, queda totalmente cauterizado. Y el problema es que cuando nuestros corazones se enfrían, amado hermano y hermana, todo lo que vayamos a hacer se hace fría y calculadamente. Cuando el amor disminuye, véalo usted, un amor que disminuye definitivamente redunda en pastorados congelados. Hay hermanos y hermanas que están pastoreando, hay hermanos y hermanas que están liderando, hay hermanos y hermanas que tienen a cargo ministerios, que están fríos, no se ve nada. Predican y son predicaciones huecas, predicaciones vacías. Todo aquello que hacen, hermano y hermana, es un congelador increíblemente. Entonces tenemos ministerios apagados, tenemos predicaciones sosas, tenemos pastorados que definitivamente dan tristeza, no animan, no se ayudan, no se cuidan el rebaño del Señor. Y también eso es enfriamiento del amor. Hoy hay iglesias que están totalmente congeladas. Iglesias que la gente se reúne, llega a la iglesia, son como robots. Cantan, recogen la ofrenda, dan los anuncios, escuchan un ratillo de palabra. Si es que la Biblia se abre, se van para sus casas y no pasó nada. Y nos volvemos a ver hasta la próxima. Iglesias que no caminan, ministerios que están totalmente botados, vidas totalmente frías, vidas apagadas. Definitivamente el amor se está enfriando. Hoy en día tenemos a muchos creyentes congelados. Y un creyente es cuando se enfría. El creyente que es frío para las cosas de Dios está más pendiente de lo suyo propio, está más pendiente de su dinero, está más pendiente de su trabajo, está más pendiente de sus activos, está más pendiente de todo lo que le rodea, y lo de Dios simplemente lo deja de lado. El enfriamiento del amor también está permeando hoy a muchos creyentes. Ahora, ante la consulta que los discípulos le hacen a Jesús en cuanto a la señal antes del fin, Jesús no da una sola señal, sino que da 10 grandes señales
que las encontramos en Mateo 24, en Lucas 21 y Marcos capítulo 13. Hemos utilizado Mateo capítulo 24 como el capítulo estrella porque es el que viene tal vez más completo de los otros dos sinópticos, pero hemos sido claros hasta la saciedad que lo que Jesús nos da, hermano y hermana, simplemente es un listado el cual no lo describe a nivel de detalle. Jesús simplemente habla guerras, Jesús luego me dice terremotos, Jesús luego me dice pestilencias, luego me dice hambres, luego me dice terremotos, luego me dice persecuciones, luego me dice traición y luego me dice enfriamiento del amor. Hasta el momento hemos abordado 8 de ellas. Pero por eso es que hemos dicho hasta la saciedad que tenemos que ir al libro de Apocalipsis para poder entonces profundizar con cada una de estas señales. Y entonces entramos a esta infografía que la tenemos en Apocalipsis capítulo 6, que va en paralelo con Mateo capítulo 24. Ya abordamos la señal número 1. Vean la correspondencia de Mateo con Apocalipsis, que también lo tenemos en la señal 2, en la señal 3 y en la señal 4. Entramos en este momento a la señal número al jinete número 4, va en correspondencia con las señales, y el jinete número 4 se llama muerte. Y precisamente este jinete, el de la muerte, es un derivado o un subproducto de todas las señales que hemos visto con anterioridad. Claro, la muerte aparece en las guerras, la muerte aparece en las hambres, la muerte aparece en las pestilencias, la muerte aparece en los suicidios, la muerte aparece en las traiciones, en las persecuciones. Por eso es muy importante entonces que vayamos a Apocalipsis capítulo 6, versículo 7, para que entonces continuemos hablando acerca de los jinetes del Apocalipsis. Y entonces corresponde ir al versículo 7 y versículo 8 del capítulo 6, que nos dice: cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí que decía el cuarto de los seres vivientes. Aquí está hablando Juan: acércate. Después vi un caballo pálido y amarillento. El que lo montaba, o sea, el jinete número 4, se llama Muerte. Y lo seguía otro jinete. Por eso es que yo insisto que no son 4 jinetes, son 5 jinetes. El Apocalipsis me habla de 5 jinetes. Uno se llamaba falsas doctrinas, otro se llama guerras, el tercero se llama hambres, el cuarto se llama muerte y el quinto se llama infierno, el cual es el representante del reino de la muerte. Y es aquí cuando esto, hermano y hermana, empieza a ponerse mucho mejor de lo que ya hemos estado analizando. Dice la palabra del Señor, continuando con el versículo 8 del capítulo 6 de Apocalipsis: y los dos, porque algo que vamos a notar en adelante en estas sesiones que continúan, que el jinete 4 y el jinete 5, la muerte y el infierno, son como hermanos, son como socios, personas como mellizos, personas, seres que están trabajando juntos, vinieron a este mundo juntos, están trabajando juntos y se van a ir juntos al lago de fuego. Eso es como aquí en Costa Rica decimos una guapil. Una guapil son 2 plátanos que vienen pegados porque así fueron cosechados. Y precisamente la muerte y el infierno vienen aparejados. Interesantemente, Apocalipsis capítulo 6, versículo 8 dice que ambos, la muerte y el infierno, recibieron poder para matar a la 4ª parte de los habitantes de este mundo. ¿Y cómo van a matar a la 4ª parte de este mundo? Precisamente con los sellos que ya usted y yo estamos viviendo. Les recuerdo que usted y yo estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo los sellos. Entonces, la muerte y el infierno han recibido de parte del Eterno autorización para matar a uno de cada 4 personas a través de las guerras, a través de las hambres, a través de las enfermedades y a través de ataques de animales salvajes. Esas son las famosas fieras
de las cuales estábamos hablando anteriormente. Las fieras son los terremotos, que ya los vimos, lo que es todo tipo de violencia criminal, los abortos, los suicidios, los accidentes que se dan, las persecuciones, las traiciones, el enfriamiento del amor, en fin, todas aquellas muertes que se produzcan y que no estén tipificadas dentro de las guerras, de las hambres y de las pestilencias. Por eso muerte es subproducto de esas señales que hemos estado analizando anteriormente. Pero la muerte siempre la vamos a encontrar acompañada de el infierno o el representante del reino de la muerte. Ya habíamos anotado que en el libro escatológico de Ezequiel, en el capítulo 14, versículo 21, ya se nos había dicho 600 años antes de Cristo, Ezequiel predica durante la invasión babilónica sobre el reino de Judá, y Ezequiel está prediciendo precisamente los castigos que le aguardaban a Jerusalén producto de su rebelión contra Dios. Y dentro de esos 4 castigos, Ezequiel nos dice que uno es la guerra, otro es el hambre, otros son las fieras y otras son las plagas. Dicho de otro modo, ya hemos ahondado hasta la saciedad que los sellos son castigos, las guerras son castigos, el hambre son castigos, las plagas son castigos, los ataques de fieras salvajes son castigos. El hombre recibe una justa retribución por sus acciones. Por eso, en los gobiernos donde hay dictadores, es porque esa nación se merece ese dictador. Donde están habiendo guerras, es porque esos territorios merecen lo que están viviendo, porque esos son justos juicios que vienen de parte del cielo para castigar a aquellas almas impías que constantemente han rechazado a Dios. Estamos inmersos en los sellos que empiezan en Apocalipsis capítulo 6 y que terminan en Apocalipsis capítulo 18. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Esa infografía que les estoy presentando en pantalla, para los que están con nosotros en la plataforma de Facebook Live, esa infografía demuestra que una cuarta parte de la humanidad va a ser muerta por los sellos. Pero cuando vayamos a las trompetas, que es el segundo bloque de juicios, juicios parciales de parte de Dios, porque los sellos son juicios efectuados por el hombre bajo el control de Dios, las trompetas son juicios divinos y parciales, donde el Señor va a matar a 1 de cada 3 con la oportunidad de que los 2 que no mueran de esos 3 se arrepientan. Esa es la idea que el Señor tiene. Sin embargo, cuando vayamos al último bloque de juicios, que son las copas de la ira, que ya terminan en Apocalipsis 19, vamos a encontrar que entonces que los que no murieron por los sellos y no murieron por los castigos de las trompetas, van a ser entonces aniquilados por las copas de la ira. Todo ser humano impío tiene que morir, porque los que se van a presentar delante del trono blanco para ser enjuiciados, para que les sean leídas sus condenatorias y ser lanzados al lago de fuego, han tenido que morir porque van a resucitar por primera vez, van a resucitar delante del trono del Señor, serán presentados para ser juzgados, serán muertos resucitados los que estén delante del Señor en ese juicio ante el gran trono blanco. Por eso el escritor de los Hebreos en el capítulo 9, versículo 27, decía: todos los seres humanos morirán una sola vez y después vendrá el juicio. Todo impío tiene que ser aniquilado, porque después de su muerte, inmediatamente, en un momento determinado por Dios, irán entonces a presentarse ante el juicio, ante el gran trono blanco. Más adelante, con toda la calma del mundo, vamos a ahondar en este juicio del gran trono blanco, que es, hablaremos de la resurrección de los muertos, hablaremos de dónde están en ese momento las personas que mueren sin Dios y sin esperanza. Hay una serie de temas escatológicos que vamos a tener que desarrollar durante las próximas sesiones. Desde ya los invitamos para que los martes y jueves nos esté acompañando a través de Facebook Live y MP Radio, 5 de la tarde, hora de Costa Rica, para que esté
con nosotros reflexionando acerca de estos hechos escatológicos. Si usted tiene alguna duda, alguna consulta, puede hacerla en vivo en nuestro chat de Facebook Live, lo puede hacer en nuestro chat de Ministros de la Palabra, en nuestro WhatsApp, puede escribirnos al 00500-685-28-6323 y con mucho gusto estaremos evacuando todas aquellas consultas escatológicas a la luz de la palabra del Señor. Volviendo al jinete número 4 y al jinete número 5, o sea, a la muerte y al infierno, si usted pone atención a la palabra del Señor, ambos aparecen escritos sus nombres en mayúscula. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque estos dos seres, porque son seres espirituales, son personas espirituales, son seres vivientes. Nos cuesta a nosotros, racionalmente hablando, entender acerca de ese concepto. Sin embargo, la Biblia es muy clara que la muerte y el infierno tienen rasgos y características muy notables y similares a una persona. Así como hemos dicho que el Espíritu Santo es una persona, que la Trinidad son tres personas en una, no son tres dioses, sino que es Dios en tres personas. De la misma manera, la muerte y el infierno son personas, seres vivientes, seres espirituales, que tienen algunas semejanzas, guardando la distancia abismal del caso con los seres humanos. Para empezar, dentro de los rasgos característicos que vamos a analizar a nivel de detalle, porque el próximo jueves vamos a hablar de la muerte. Y creo que nos va a llevar unas 2 o 3 sesiones y posteriormente hablaremos del infierno. Pero para poder adentrarnos y permearnos hacia donde queremos ir, y ya que estamos hablando del jinete 4 y 5, según el paralelo que llevamos con Mateo capítulo 24, la muerte y el infierno pueden actuar de una manera individual o de una manera conjunta. Ambos son un lugar y ambos a la misma vez son una persona. Para nuestra racionalidad humana eso es difícil de entender. Sin embargo, ellos tienen pensamientos, la muerte y el infierno tienen emociones, la muerte y el infierno, a mí me dice la Biblia, que tienen voluntad. Ellos pueden actuar con un poder y con una libertad, pero eso les ha sido limitado. Decía Apocalipsis capítulo 6, versículo 8, que han recibido poder para matar a quien Dios diga que hay que matar. Ellos tienen un poder sobre todo ser viviente, principalmente la muerte. Entra a la humanidad, lo veremos más adelante, a partir del poder que el hombre le otorga a la muerte. Cuando Dios le dice, si comes del fruto de ese árbol, de el bien y del mal, entonces vas a morir. Al comer el hombre el fruto de ese árbol, el hombre le abre la puerta de par en par a la muerte hasta nuestros días. Sin embargo, vamos a encontrar que tanto el infierno y la muerte actúan en un espacio y en un tiempo limitados por el Creador. También es muy importante hacer notar, y tal vez usted lo ha escuchado en alguna ocasión, pero la Biblia es clara con estos conceptos, de que tanto la muerte y el infierno pueden celebrar pactos con los seres humanos. Hay hombres y mujeres que pactan con la muerte, que pactan con las tinieblas, que pactan con el reino de el infierno, con el reino, hermano y hermana, de las tinieblas, y hacen pactos con los seres humanos como si fueran personas comunes. Cuando vamos al libro de Isaías, en el capítulo 28, versículo 15 al 18, la palabra del Señor dice, vosotros habéis dicho, hemos hecho una alianza con la muerte. Nosotros hemos sellado un pacto con el reino de los muertos, o sea, con el infierno. Es el hombre haciendo pactos con la muerte. Cuando venga la calamidad abrumadora, no llegará a nosotros. El ser humano pacta con la muerte, pacta con el diablo, pacta con el infierno para buscar prosperidad, para buscar placer, para evitar dolor, para evitar, según ellos, muertes repentinas. Y entonces creen que cuando venga la calamidad no va a llegar a nosotros, dice el texto. Pero el Señor les dice,
ese trato será anulado. El trato que usted haga con la muerte y el contrato que usted haga con el infierno no va a prevalecer. El mundo de las tinieblas nos dice que usted y yo podemos pactar con el demonio. Hay hombres y mujeres que para ellos hoy en día tienen un santo que le llama la Santa Muerte. Ellos le rezan, ellos le idolatran, tienen sus imágenes, tienen sus cuadros, tienen sus figurines. Ellos hacen pactos con la muerte, principalmente lo que es el segmento de la criminalidad. Ellos adoran a la muerte, pactan con ella para buscar protección, para buscar providencia, para buscar prosperidad. Sin embargo, Isaías capítulo 28, versículo 15 al 18, es claro cuando nos dice que ese tipo de pactos son irrisorios. Ese tipo de pactos son engaños que ni el mismo Satanás que los inventó se los cree. Aunque yo quiera pactar con el infierno y quiera pactar con la muerte, esos pactos no pueden prevalecer. Y el problema es que yo me adentro a ese tipo de prácticas que terminan siendo prácticas ocultas y demoníacas, las cuales poco a poco me pueden terminar arrastrando hasta el lago de fuego. Otra característica muy interesante de la muerte y del infierno está relacionada que en comparación a la ambición del ser humano, se compara mucho con el hombre porque la muerte y el infierno nunca están satisfechos. La muerte siempre quiere más muertos. El infierno siempre está pidiéndole a la muerte que le mande más muertos. Vean lo que dice Proverbios capítulo 27, versículo 20. Dice la palabra del Señor: la muerte y el destructor, o sea, el infierno, jamás se dan por satisfechos, y tampoco los ojos del hombre. La muerte siempre quiere más. La muerte quisiera llevarse al 100% de la humanidad. Sin embargo, Dios le dice hasta dónde. Y aquí, hermano y hermana, la muerte no solo llega al impío, la muerte llega al creyente. La muerte llega en el momento menos inesperado. Por eso el apellido de la muerte es segura, porque es muerte segura. En cualquier momento le puede llegar a la bonita, le puede llegar al feo, le puede llegar al cristiano, le puede llegar al impío, le puede llegar al niño, al anciano, al blanco, al negro, al gringo, al alemán, al costarricense, al argentino. La muerte puede llegar en cualquier momento, pero hasta el límite que Dios le ha establecido. Aquí es muy importante entender que la muerte y el infierno no actúan a la libre, como tampoco Satanás actúa a la libre. El anticristo, el falso profeta, no van a actuar a la libre. El mundo no puede hacer lo que le da la gana si no es Dios el que le da el poder para hacerlo, porque el Eterno sigue todos los sucesos escatológicos totalmente controlados. Ahora, algo muy importante también que debemos hacer notar es que el poder de la muerte y el del infierno es un poder limitado. Ellos van a recibir una última orden que la vemos en Apocalipsis capítulo 20 versículo 13, cuando se les pida a ambos, a la muerte y al infierno, que entreguen todos los muertos que hayan en ellos, para que se presenten delante de Dios y sean juzgados cada uno según sus acciones. De los muertos que me está hablando Apocalipsis capítulo 20, versículo 13, son los muertos impíos, que una vez que sean resucitados, serán entonces entregados por la muerte y el infierno para ser juzgados ante el juicio del gran trono blanco y posteriormente ser lanzados al lago de fuego. El radio de acción, el tiempo para que la muerte y el infierno actúen es un tiempo limitado. Pero también hay algo muy interesante con ellos. Por eso yo soy reiterativo en decirles que son seres celestiales, son seres vivientes, seres creados, porque ambos van a llegar a ser juzgados, como será juzgado Satanás, como será juzgado los ángeles caídos o los demonios, como serán juzgados los seres humanos impíos. La muerte y el infierno también serán juzgados como personas, y se va a ejecutar una sentencia firme sobre ambos, como si fueran un ser humano. Vean lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Luego la muerte y el reino de la muerte, o sea el infierno,
que vinieron juntos, que están trabajando juntos a través de los siglos, se van a terminar yendo juntos a la sentencia, la cual será ser lanzados al lago de fuego. Los que caen en este lago quedan separados de Dios para siempre. Es ahí cuando la muerte entonces será encerrada en el lago de fuego, y entonces ya no habrá más muerte. En la vida eterna no habrá más enfermedad. Ya la muerte será algo que existió antes, pero que como todo será nuevo, la muerte dejará de existir. El Señor enjugará toda lágrima, toda tristeza, todo dolor. No existirá el luto. Será una vida eterna. La muerte ya ha sido extinguida con el infierno en el lago de fuego. Eso me dice la Biblia, y eso, hermano y hermana, lo predico y lo creo. Si Dios lo permite, el próximo jueves vamos a hablar acerca de la muerte, en un tema que hemos titulado La muerte, un visitante inesperado. La muerte puede llegar en cualquier momento y cuando menos lo esperes. Ese no es el problema. El problema no es morir. El problema es a dónde vamos a ir una vez que muramos. ¿Lo tienes claro? ¿Sabes cuál será tu destino eterno? Porque la muerte no es una extinción. La muerte lo que hace es un corte. Y lo que hicimos en vida, a partir del momento en que morimos, la muerte es el cese de oportunidades. La muerte es lo que marca un antes y un después. Y dependiendo de lo que hicimos en vida, así será nuestro destino eterno. Y el problema es que no hay mucho donde escoger. O será el cielo o será el infierno. ¿A dónde irás una vez que mueras? Esa debe ser tu preocupación. No es tanto morir, sino dónde vas a pasar tu eternidad. De eso quiero conversar con usted el próximo jueves a las 5 de la tarde, hora de Costa Rica, si Dios lo permite. Padre, gracias por tu palabra, gracias por ese tiempo, Señor, que nos has dado para poder reflexionar lo que dice tu palabra, no lo que dice el mundo allá afuera, no lo que dicen las películas, no lo que dicen los memes, los videos, las redes sociales, es lo que dice tu palabra. Yo creo lo que dice tu palabra y por eso predico tu palabra, porque tu palabra es verdad. Que podamos reflexionar, que podamos echar cada uno para el saco. Gracias, Señor, que sea tu Santo Espíritu hablando a cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les recuerdo que estamos transmitiendo a través de MP Radio, de noche o de día, tu mejor compañía. En ese momento en MP Radio ya tenemos 1140 capítulos de la Biblia, de 1189 capítulos que componen la totalidad del canon de los 66 libros de las Escrituras. Apenas 49 capítulos nos separan de la meta. Usted puede escuchar en ese momento en formato audio dramatizado la palabra del Señor, y por si fuera poco, tiene el doble de melodías programadas las 24 horas para su bendición y para su edificación. Hoy a las 7 de la noche, hora de Costa Rica, 10 de la noche, hora de Argentina, los pastores Juan y Alicia Enríquez estarán desarrollando su acostumbrado programa radial de fe en fe, de gloria en gloria. Hoy, 7 de la noche, hora de Costa Rica, MP Radio, tenemos una cita con los pastores Enríquez en su programa de todos los martes. Un programa que promete estar muy bueno para su bendición y para su edificación. ¿Tienes alguna petición? Envíela a los pastores Enríquez. Ellos estarán orando, estarán predicando, estarán poniendo música para que nos gocemos en el Señor. De vez en cuando se agarran, pero bueno, todo es parte de ese programa tan interesante, un programa que ha sido preparado para nuestra bendición, para nuestra edificación. 7 de la noche, MP Radio, si el Señor lo permite, en poco más de una hora. Por mi parte, espero haberlo bendecido a la luz de la palabra del Señor. Les recuerdo que martes y jueves estamos en escatología. Es muy importante estudiar a la luz de la palabra del Señor lo que va a suceder conforme se acerque el fin, para que no nos tome desprevenidos. Creyentes desprevenidos. Y voy a terminar con lo que inicié. Si usted se incorporó tarde a esta transmisión,
no más iniciando, yo dije que el creyente que esté desprevenido cuando Cristo venga va a obtener el mismo resultado del impío al cual no le importa nada lo que tenga que ver con el Señor, estará en sus cosas y la segunda venida del Señor lo va a sorprender. Que usted no sea un creyente el cual Dios lo sorprenda en otras cosas cuando Él venga por segunda vez. Porque hermano y hermana, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Lo bendigo con toda bendición de lo alto. Muchas gracias por su tiempo. Que el Señor lo bendiga grandemente.